Vale, y de lo que vamos a hablar hoy, bueno, la menopausia es muy extensa. Yo empecé un curso con una mujer que se llama doctora Stancy Sims y me impactó de escuchar hablar en una entrevista con un señor que se llama Humerman, que tiene, bueno, un podcast bastante famoso, y en una conversación de más de 2 horas, escucharla a ella fue como, wow, es verdad que no tenía ni idea de un montón de cosas y que también qué bien que haya alguien atleta y seria como científica que quiera investigar sobre este proceso, el proceso de la menopausia, porque mucha de la ciencia que hay en general del ejercicio físico está basada en los cuerpos de los hombres, porque en los estudios del ejercicio terapéutico es mucho más regular estudiar hombres, porque como no tienen los altibajos hormonales, como que los resultados son más homogéneos, ¿no? Entonces esta mujer empezó a investigar sobre cómo afecta el ejercicio físico en las mujeres y cómo afecta la nutrición en las mujeres en diferentes ciclos de la vida, pero justamente el que nos trae es la menopausia. Entonces, si os parece, vamos a hacer algunas, quizás ya lo veis muy claro, un pequeño resumen de qué es la menopausia. Y ahora en principio voy a estar compartiendo pantalla, a ver si lo consigo a la primera. Vale. ¿Estáis viendo una presentación? Presentar. Esto se me... A ver. Hago el cuadro grande. Vale, ¿sí? ¿Veis una presentación que pone menopausia, envejecer fuertes y sanas? Vale, entonces, no puedo tocar mucho todo lo que quisiera tocar porque no entra en una hora, entonces voy a intentar con lo que habéis comentado al principio, pues ir a responder algunas de las preguntas o de las cosas que habéis planteado, y lo que quede en el aire pues quedará para otra sesión o no sé, ya veremos cómo, ¿no? Entonces, primero de todo, ¿qué es la menopausia? La menopausia lo cojo de una web que se llama, de una gente que se llama Doma. Una de ellas es una fisio de suelo pélvico a la que conozco personalmente, que trabaja muy bien, y nos habla que la menopausia es un día en el año. Es un día que además pasa sin pena ni gloria, porque apenas nos damos cuenta. Menopausia es aquel día en el que hace 12 meses hemos dejado de tener sangrado. Ese es ese día, y a partir de ese día es nuestro cumpleaños de el resto de nuestras vidas, que será posmenopausia, ¿sí? Entonces, antes de ese día es premenopausia, y alrededor de ese día, más o menos puede ser entre 5, 4 años, a veces puede ser 10 años, ahí tenemos la perimenopausia. Es decir, aquel periodo de transición, ¿sí? El climaterio comprendería tanto la perimenopausia como la posmenopausia, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito qué es esto de la perimenopausia. Bueno, van a salir cosas como la terapia de reemplazo de hormonas, como una de las posibilidades que ofrecen, pero obviamente no, pero es quizás el punto fuerte en el que nosotros vamos a trabajar aquí, porque a, a mí lo que me de esta charla o de esta doctora es que lo más importante, lo primero a hacer, tiene que ver con ejercicio físico, con dieta, con descanso y con regular las relaciones, ¿no? Como quien dice. Pero
pero es como que la farmacología la dejan como al final de todo. Vale, entonces, históricamente la menopausia era como una especie de castración, era como una especie de maldición y eso nos acompaña en nuestro día, en nuestra concepción, en nuestra cultura. No hace demasiado poco tiempo, estamos hablando de este siglo en el que se entendía que como hay algo que falla en el cuerpo, en el útero, como que el útero está como infuncional o disfuncional, hay que reemplazar eso que falta con medicación y de ahí venimos. Entonces, una de las reivindicaciones del movimiento feminista más interesante ha sido el decir que la menopausia es una transición universal, porque si vivimos el tiempo suficiente es fisiológica, es natural, ¿sí? Entonces vivirla como algo natural nos ayuda también a quitarle un poco el estigma y que varía según las diferentes culturas, hay más o menos síntomas o hay síntomas un poquito diversos, ¿sí? Y eso tendrá que ver con la visión, con la cosmovisión de la menopausia o del envejecimiento. Bueno, y aquí nos podríamos enrollar en que la visión de la mujer fértil, sexy, es como más atractiva y en esta era en el que el patriarcado opina que cuando una mujer ya no es fértil, ya no es tan atractiva, claro, se nos cae un poco todo encima. Pero eso sería como culturalmente. Entonces, ¿qué es la menopausia? La perimenopausia y qué ocurre durante ese tiempo. Van a haber unos movimientos básicamente hormonales que van a hacer que aparezcan algunos síntomas, que no todos tienen por qué aparecer, ni a todo el mundo le aparecen con la misma fuerza. Algunos de estos síntomas pues serían como los síntomas vasomotores, esta sensación de calor y de dificultad a veces cardíaca, la irregularidad del estado de ánimo, el proceso cognitivo un poquito más denso, como estar más que nos falten las palabras, por ejemplo, ¿sí? Los síntomas genitourinarios, como por ejemplo el debilitamiento del suelo pélvico o la continencia urinaria o incluso prolapso, todo esto. Y la calidad del sueño, bueno, todas estas cosillas que vamos viendo, ¿sí? Entonces, van a ser signos de que los ovarios empiezan a dejar de hacer óvulos. Y ahora vamos a ver un poquito cómo es la de las hormonas. Solo decir que antes de la menopausia nuestros ciclos pueden ser más o menos regulares. Más o menos quiere decir que cada persona lo ha vivido como lo ha vivido, pero que más o menos los ciclos, depende de los casos, ¿no? Si no había ninguna dificultad, pasan por dos grandes fases. Vamos a ver, antes de la menopausia, las grandes fases del ciclo, si lo dividiésemos en dos, sería el momento de crecimiento de lo que van a ser los óvulos, ¿sí? El momento en el que sale el óvulo a la luz y el momento de cuidar toda el útero y toda la biología, la fisiología de ese óvulo para que sobreviva a la fecundación, ¿no? Entonces tendríamos una fase que es folicular, que lo que hace es crecer, en la que va a haber una subida de estrógeno y va a haber después una fase en el que va a disminuir ese estrógeno un poquito más y va a aumentar la progesterona. ¿Vale? Y esto solo por decir que estrógeno y progesterona son dos hormonas que trabajan juntas, ¿sí? Antes de que os aburráis mucho, os cuento un poquito lo que hace estrógeno progesterona, ¿sí? Vale, el estrógeno básicamente lo que estimula es el crecimiento y el movimiento del útero, ¿sí?
va a generar que los tejidos crezcan y que hayan contracciones uterinas. Va a promover la retención de líquidos y la inflamación. No quiere decir que todo sea que por tener más estrógeno vamos a estar más inflamadas, pero sí que hay un crecimiento en el estado inmunológico, va a estar más reactivo, ¿sí? En cambio, la progesterona hace todo lo contrario. Lo que intenta es como bajar la capacidad del crecimiento de los tejidos, por ejemplo, activando el catabolismo de los tejidos, es decir, el poder recuperar los ácidos de los músculos, por ejemplo, ¿sí? los aminoácidos, poder recuperar como los elementos que tienen los tejidos, ¿sí? Por ejemplo, los del calcio en los huesos. Otra cosa que hace es evita que hayan tantas contracciones uterinas, baja el edema y actúa como un antiinflamatorio, ¿vale? Frena la inflamación. Podríamos decir que cuando ovulamos nos hinchábamos, se nos hinchaban los pechos, ¿no? Era como, wow, estaba como más llena, y en cuanto empieza la acción de la progesterona me voy deshinchando, quizás unos días antes de la regla, pues sí que hay un poquito de hinchazón, pero ya después me libero y me quedo como más fuerte. Vale. ¿Qué ocurre durante la Ay, me pasé de frenada. A ver, ¿por qué? ¿Vale? Vale. ¿Qué ocurre durante la perimenopausia? Pues que todo esto se mueve muchísimo. Ya no tenemos... A ver, me falta una. Bueno, lo vemos aquí. Lo que nos va a pasar durante la perimenopausia es que ya no va a haber suficiente crecimiento de los óvulos. Van a haber óvulos que ya no... O sea, van a haber ciclos en los que ya no vamos a ovular. Y esa no ovulación va a hacer que no venga la progesterona después. Entonces vamos a tener picos de estrógeno, inflamación sin progesterona, que nos bajaba la inflamación. Después vamos a ver que hay un montón de tejidos en el cuerpo que son receptores del estrógeno. Entonces, cuando van a haber picos de estrógeno, no solo nos va a afectar en la zona de los ovarios, sino que nos va a afectar en lugares como el cerebro. Y eso nos va a explicar por qué tenemos de repente cambios de humor, pero repentinos, ¿no? Vamos a verlo poquito a poco. Vale. Aquí solo explicar que, bueno, que cuando nos vamos acercando a los primeros años o la primera activación de la perimenopausia, cuando se establece, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos distinguir que lo que tengo es perimenopausia y no que estoy súper estresada y que por eso estoy cansada y no duermo bien? Pues uno de los cambios que vamos a notar es que los ciclos se acortan, porque hay menos óvulos, van a haber ciclos sin ovulación, y como no hay progesterona, es como que la fase de la progesterona, la fase lútea, se acorta. Entonces, ¡tuc!, vuelvo a tener la regla. Eso sería en la primera parte, en el primer estado de la perimenopausia. A medida que vamos llegando a otros estados de perimenopausia, que podrían estar entre los 4 y los 5 años, vamos a ver que los ciclos menstruales se alargan, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a cortarse, es como podríamos estar empezando. A medida que los ovarios dejan de trabajar, a medida que los ovarios se van como debilitando y dejan de producir hormonas, vamos a tener, como dejan de producir huevos, perdón, óvulos, vamos a tener picos de otras hormonas que van a intentar hacer que ovule el cuerpo, ¿sí? Sin que ovule. Entonces vamos a tener como grandes cantidades de hormonas que van a estar intentando
que se ovule sin resultado, porque como la raíz de los huevos ya no es suficientemente prolífera. Entonces, ¿qué cambios vamos a encontrarnos? ¿Vale? Voy a hablar de 3 tipos de cambio. La composición del cuerpo está en inglés porque lo he escrito en inglés, pero bueno, lo vamos traduciendo. La composición del cuerpo. Cada vez vamos a tener menos estímulo para generar nuevos tejidos, como los músculos, como los huesos. Con lo cual los tejidos van a tener menos fuerza para autorregenerarse, ¿sí? Es decir, van a haber menos síntesis de algunos de los músculos o algunos tejidos así. Entonces, si los músculos los, los vamos a hacer fuertes durante el ejercicio y los elementos que construyen los músculos es básicamente la proteína, aquí se resalta mucho la importancia de que a medida que vamos entrando en la perimenopausia y en la menopausia, necesitaremos hacer un tipo de ejercicio que nos ayude a hacer los músculos fuertes, a construir músculos fuertes, ya no voluminosos, pero sí fuertes. Y necesitamos un aporte de proteína diario. De hecho, en cada momento en cada APAT, en cada comida. ¿Sí? Y la proteína tiene que ser de buena calidad. Pero una de las cosas que me sorprende de esa mujer, que ella también es vegana, con lo cual habla de proteína de alta calidad que no tiene por qué ser ovo lácteo o basada en animales, ¿no? Puede, pero no tiene por qué. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que nuestra grasa se va a generar más grasa y se va a ir colocando en tejidos subcutáneos, especialmente alrededor de las vísceras. Entonces vamos a tener más grasa en la zona de la barriga, pero especialmente interna, cerca de las vísceras. ¿Sí? Eso es importante. Intramuscular también. Y bueno, sabemos que va a haber menos reabsorción y menos remodelaje óseo si no recibe suficiente estímulo, ¿sí? Entonces, es como hay cosas que podemos hacer. A nivel de metabolismo, condiciones estresantes ya sabemos que hacen que nuestro sistema autónomo se active, ¿sí? Y si se activa nuestro sistema autónomo simpático, que sería el de, si básicamente dijéramos, el sistema autónomo es aquel sistema que regula todas las funciones corporales de las que yo no tengo ni idea, ¿no? Como el latir del corazón, el ritmo respiratorio si no le hago caso, la contracción de las arterias, todo eso es lo que se regula desde el sistema nervioso autónomo. Y el sistema simpático es el que nos prepara para algo que requiera mucha energía, ¿sí? Entonces, si hay estrés, este estrés va a generar que haya más activación del sistema simpático. Y eso va a generar que haya más cortisol circulando en el cuerpo, que ya tiene en sí mismo una función de romper catabólica. Entonces, imagínate, si ya tener poco estrógenos o disrupción en los estrógenos va a hacer que mi cuerpo se estrese más, si encima añado más estrés al cuerpo, metabólicamente voy a poder responder peor. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de añadir estrés al cuerpo podría ser dormir poco. Otro ejemplo podría ser, ¿a alguien se le ocurre? Los ayunos intermitentes, por ejemplo. Eso también genera estrés. O el impacto de ponerme en agua como helada, con hielo. ¿Sí? Los baños de agua con hielo sería un factor estresante. Entonces, esto lo podemos guardar como para más tarde, como para decir al cuerpo de la mujer,
le ponga en un estrés muy elevado, sin después un cuidado, como un suficiente cuidado posterior, nos va a aumentar el cortisol y nos va a aumentar la disrupción de, de excesos de estrógeno en el cuerpo. Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio en ayunas, el hecho de hacer ejercicio en ayunas sería un efecto que genera más cortisol. Según esta doctora dice, aunque sea muy poquito, si comemos un poquito, tomamos un poquito de proteína, un poquito de como fuel, de carburante, nuestro sistema nervioso va a funcionar mejor, se va a estresar menos y nuestra recuperación después del ejercicio va a ser mejor. ¿Sí? Entonces es como, vale. Otras cosas que, bueno, de las que podríamos hablar es que antes el cuerpo utilizaba unas proteínas para absorber la glucosa en sangre que cuando llega la menopausia o la perimenopausia van a ir bajando estas proteínas. Y entonces, para absorber la glucosa voy a utilizar solo la insulina. Entonces voy a ser más insulino dependiente. Eso quiere decir que será más fácil generar una resistencia a la insulina. Entonces ahí también es muy importante el tipo de nutrición. Querrá decir que a lo mejor los carbohidratos ya no serán lo más importante para nuestra, o sea, la proporción de carbohidratos ya no la toleraremos tan bien. Bueno, en el cerebro, a nivel cerebral, nos cuentan, ¿no?, que hay un poquito de dificultad en la cognición, o que tenemos el cerebro un poquito más como ambuirad, ¿no? Como, como con más nieblas, ¿no? Como yo ahora. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que los estrógenos ayudan a que la serotonina, que es un neurotransmisor, esté más tiempo circulando entre las neuronas, con lo cual hay más serotonina activa durante el cerebro cuando hay estrógenos, ¿sí? Cuando hay más serotonina activa, mi estado de humor es más calmado, me molestan menos los dolores, es como que estoy menos sensible al dolor, y estoy con una capacidad cognitiva un poquito mejor. El triptófano, bueno, comentan que también generará serotonina. Entonces, triptófano y serotonina estarían como dentro de esta posibilidad de que mi cerebro esté calmado. Lo que ocurre es que cuando había menopausia, si os acordáis, cuando faltaban algunos ciclos en los que no se ovulaba, había mucho estrógeno y después va a haber caídas de estrógeno. Cuando cae en picado el estrógeno, cae en picada la serotonina, y eso nos provoca ansiedad y depresión severa. O sea, es como la respuesta a la falta de estrógenos hace que la serotonina caiga y el cerebro en ese momento responde con ansiedad y depresión. Y en cuanto vuelve a subir estrógeno, volvemos a estar bien. Y eso explica por qué hay tanto altibajo, tanta fluctuación. Nuestras neuronas fluctúan con nuestras hormonas. También la sensación de calor inminente que viene está relacionada con que el hipotálamo, que también es sensible al estrógeno, deja de estar en equilibrio, ¿sí? Entonces puede regular peor la temperatura del cuerpo, pero es que además la comunicación entre la piel y el hipotálamo
también baja. Es decir, que el hipotálamo regula como de forma más estrecha la temperatura, es decir, no regula tanta amplitud de temperatura, pero además cuando el cuerpo está frío no se comunica tan bien con el hipotálamo. Con lo cual, bueno, pues ya lo sabéis, es de lo que más se encuentra como síntoma en la perimenopausia y en la menopausia. Y puede durar entre 4 a 10 años. Los problemas genitourinarios ya los hemos hablado antes. Y aquí quería señalar que el hecho de que sea el estrógeno que reduce, que llegue suficiente sangre a la vagina y eso hace que hayan reducción o síntomas en la vagina como sequedad, como peor nutrición de los músculos, del tejido conectivo, lo cual podría generar más problemas. Todo eso, cuando nosotros estamos haciendo ejercicios y contracciones voluntarias en toda la zona del suelo pélvico, en el fondo lo que estamos haciendo es que llegue más sangre. Cuando estamos teniendo relaciones o cuando tenemos un orgasmo, lo que estamos promoviendo es que entre más sangre y se nutran mejor estos tejidos. Como decir, vale, vamos a tener menos hormonas que nos ayuden a hacer esto, pero no estamos totalmente perdidos. Una cosa curiosa como hecho es que nuestros huesos cuando están mejor es alrededor de los 30 años y a partir de los 30 años cada año se pierden casi un 1% de la masa ósea, ¿sí? Un 0,7% cada año después de los 30 años. Vamos perdiendo. Pero durante unos 3 años o 4, un año antes del fin de la menstruación, 3 años después, vamos a perder hasta un 5% de masa al año. Por eso es tan importante el impacto y el ejercicio físico fuerte que genere pequeñas fracturas en el cuerpo que ayude a que llame a la remodelación del cuerpo, ¿sí? Que por él solo una vida sedentaria va a hacer que se pierda mucho más el hueso. Del sueño, bueno, aquí me volví loca encontré una página web que me encantó de cosas que podemos hacer para ayudar al sueño. Entonces, os las digo así como seguiditas, teniendo en cuenta que no hace falta que las hagamos todas, pero que solo que hiciésemos una de estas, pues ya mejoraría. Habla de que casi el 40%, en un estudio que hicieron a 12.000 mujeres, casi el 40% de las mujeres tienen disrupción del sueño, con lo cual es algo bastante usual con la menopausia, aunque sea independiente a la edad. No he hablado de eso, pero sí sabemos que la menopausia puede empezar entre los 45 a los 55 años. En Estados Unidos está alrededor de los 51 años, que si es entre los 40 y los 45 hablamos de menopausia precoz, y que si es antes de los 30, o sea, de los 40, se habla de una insuficiencia de los ovarios, es como que es algo a tratar, ¿sí? Es insuficiencia ovárica. Vale. Entonces, estos pequeños consejos que solo que hagamos una podrían ayudarnos a mejorar el sueño, lo podemos probar durante las semanas. Una es la de levantarse siempre a la misma hora, aunque sea fin de semana, porque eso ayuda a que marquemos un ritmo circadiano. Además de levantarnos a la misma hora, es interesante que nos dé la luz del sol. Entonces, si por ejemplo eres de tomar café o té, salir fuera al balcón o al jardín a que te dé el sol o hacer el ejercicio como Yolanda fuera, eso nos ayuda muchísimo a activar los receptores, ¿no?, diurnos, que después nos ayudarán a conciliar el sueño. Después, no pantallas antes de irse a dormir. Bueno, es sabido y difícil a veces. Establecer una rutina para irse a dormir, por ejemplo, pues
hacer siempre lo mismo. Pues si eres de bañarte o de ducharte o de prepararte algo caliente, de forma que cuando empiezas la rutina ya tu cuerpo se va preparando, ¿no? Dicen utilizar el dormitorio solo para dormir y o sexo, pero como dejar de utilizar el dormitorio como un lugar donde puedan haber otras cosas que no sea básico para dormir o para el sexo, para los encuentros. Tomárselo con filosofía, básicamente. Si me despierto y eso me va a pasar, pues darme cuenta de que, bueno, de que forma parte de este proceso y que, bueno, es natural despertarse. Entonces, como no poder intentar no enfadarse mucho. Si ves que estás más de 15 minutos, te recomiendan que salgas de la cama y que hagas algo muy aburrido. Y si puede ser que no tenga relación con pantallas o con luces. Eh, por otro lado, si hay algunas dificultades o como sí, dificultades en la respiración, como apneas o ronquidos o algo así, a lo mejor vale la pena ir a visitar al médico para ver si hay algo que se pueda hacer, porque eso podría estar también rompiendo con la regularidad del sueño. Para síntoma de piernas inquietas, si tienes ese tipo de síntoma, reducir la cafeína y aumentar el hierro y el magnesio. Bueno, es como no entro ahí mucho, lo he puesto ahí por si alguien lo quiere, si es vuestro caso, lo aumentamos, lo abrimos. Y por supuesto la cafeína, intentar cortarla antes de ir a dormir, como mínimo 2 horas, como mínimo 10 horas antes, es decir, a partir de las 2 del mediodía dejar de tomar cafeína. Y cafeína no solo en el café, también está en el té, pero también está en el chocolate, obviamente en la Coca-Cola. Vale, estos eran como recomendaciones. Ya hemos hablado de esto, pero bueno, solo por recordar que cuando entramos en la perimenopausia, Angélica levantó la mano. Para saber qué recomendación sobre la melatonina que se vende así tan fácilmente. Sí, es verdad. Ella no lo, o sea, en ninguno de los textos que he leído lo comentan y ella tampoco lo comenta. Ella habla de la L-tianina, pero no melatonina. Habla de exponerse al sol, que eso va a hacer, a la luz del sol, que eso va a hacer que se active, pero no habla de la melatonina. Entonces, si tú sabes, adelante. Yo en lo que he estudiado no he encontrado, pero no quiere decir que no funcione, claro. Mm. Vale, ¿sigo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta ya que estamos? Me da una sensación de que os estoy pegando un rollo. Yo sobre lo de la melatonina quería decir que es una herramienta más a más, pero también se puede utilizar que son muy útiles, adaptógenos, tipo pues la ashwagandha, la glicina también ayuda mucho, los omega 3 por la noche también. Y sobre todo, no hacer ingestas en horas de oscuridad. En invierno es difícil, pero intentar ir a dormir con la digestión ya hecha. O sea, cuando vas a dormir has tenido que haber comido 3 horas antes. Por eso, hacer cenas a las 10 de la noche, pues no son nada recomendables. Sobre todo para ayudarte, pues si puede ser cenar que acabes la cena a las 8, 8:30 y cuanto antes mejor porque representa que la digestión necesitas que ya no haya nada en el estómago y que luego, si está haciendo el cuerpo la digestión, por la noche lo que se hace es detoxificación y un montón de funciones. Entonces, si estás haciendo digestión, las otras funciones no las hace y es necesario para dormir bien. Aparte de respetar los ritmos circadianos, ¿no? De eso de las pantallas. Yo, por ejemplo, ahora llevo unas gafas de luz azul, casi estoy a oscuras porque llevo una lucecita de estas de naranja, porque evito todo lo que son luces blancas, que eso también
elimina toda la melatonina que con el sol hayas podido sintetizar, que actúa por la noche, hace que las luces blancas, estas que son disruptoras, que de hecho son luces azules, aunque las vemos blancas, y hace que se elimine. El simple hecho de abrir la nevera que tiene esa luz, esa lucecita, ya hace que se elimine gran parte de esa melatonina que te va, o sea, la melatonina interna, no la que tomas externamente, y hace que se te vaya gran parte de esta melatonina y que ya te cueste más dormir, o que te despiertes a medianoche, o que no tengas un descanso óptimo, ¿no? Porque tú puedes decir, he dormido, pero me siento cansado cuando me he levantado porque no he descansado. Es importante también la calidad del sueño. Caray, pues muchas gracias, Yolanda. La verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y ahora me sabe mal teneros despiertas esta noche por las pantallas. Entonces, voy a Una intentar pregunta, como la vitamina D eh, no es un sustituto, ¿no? no, pero De- la vitamina D sí que es verdad que también se recomienda. Hay varias recomendaciones que esta doctora también propone. Está la omega 3, la creatinina, proteína de buena calidad y vitamina D, porque dice que a veces los lugares en los que podríamos tener más sol y exponernos al sol, como nos ponemos cremas de sol, pues no tenemos vitamina Y D. además, por ejemplo, ahora, aquí ahora mismo, en esta época del año, todavía no nos llega la luz que nos llega, aunque estemos fuera, no llega los rayos necesarios para sintetizar vitamina D en España, y eso que tenemos un país de sol. Entonces, sí que a partir de ya, porque ya estamos a punto de entrar la primavera, o sea que a partir de ya, y así, pues sí que sintetizas vitamina D cuando estás expuesto al sol, pero si te pones cualquier crema y cosas de esas, ya hace que no la sintetices. Así es. Vitamina D ya no es tanto para dormir, sino para crear hueso, para la función mitocondrial y para un montón de cosas, ¿no? Pero no es por el tema de dormir. Sí. Bueno, seguimos. Venga. Voy a intentar hacerlo un poco más corto. Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Cómo notarlo. Vamos a notar que los ciclos son más cortos y después vamos a ver diferentes cambios en el ciclo que dura menos días o más días, es como que empiezan los cambios. Vale, ¿qué podemos hacer a nivel de ejercicio físico? Se nos ha hablado durante mucho tiempo de los ejercicios de cardio, ¿no? Estos ejercicios como de, pues caminar mucho, ir en bicicleta mucho, eso va muy bien, ¿no? Los anaeróbicos. Y entonces lo que vemos es que, o lo que se ha visto es que ejercicios que van a cambiar la composición del cuerpo, lo que habíamos visto, ¿no? De que cada vez se genera más grasa y las proteínas se van eliminando y los huesos también se van descalcificando como para activar la propiedad del hueso. Los dos ejercicios básicos son los ejercicios de alta intensidad en intervalos y los ejercicios de fuerza. Entonces, seguro que alguien de vosotras a lo mejor conoce mejor que yo, ¿eh? Yo es lo que he estado como viendo con esta persona, pero no lo he aplicado todavía o apenas. Entonces hablan de polarizar estos momentos de ejercicio en los que cuando actúas, por ejemplo, haces 30 segundos de saltar, de correr, de algún ejercicio que tú controles y que te guste, 30 segundos lo das todo y paras el tiempo que necesitas. No haces 30-10, 30-10. Paras el tiempo que necesitas y vuelves a hacer una ronda de darlo todo. Y normalmente no puedes hacer 4 rondas. ¿Sí? Esto sería un tipo de ejercicio. Antes de empezar, calientas todo lo que sea necesario y después también calientas y haces estiramientos. ¿Eh? No quiere decir que empieces a saco. Y otra manera de hacer los ejercicios intervalos sería, por ejemplo, ponerte 4 ejercicios que te gusten y hacer 1 minuto para cada ejercicio. Y entre ejercicio y ejercicio vas a estar unos segundos, eso sí. Pero entonces, por ejemplo, puedes decir, pues hago sentadillas, hago algunas como, mm, ¿cómo se dice esto? Flexiones, ¿sí?
hago algún otro ejercicio que sepa que me gusta y que controlo y eso, voy como mucho 1 minuto, cambio al otro y esto si puedo una ronda o dos, ya. Y con eso ya he conseguido, es decir, ya son máximos. Este sería uno de los ejercicios que propone y el otro ejercicio que ella propone, esto por ejemplo dice como mínimo, o no, esto estaría bien hacerlo como 2 veces a la semana. Ella propone esto. No estás ni 30 minutos con esto, 30 o 35 como mucho, pero es como que es muy corto. Calientas, haces los ejercicios, estiras y ya está, 30 minutos. El otro es los ejercicios de fuerza. Entonces aquí lo más importante que ella dice es que para hacer fuerza, quiere decir hacer fuerza, que puedas hacer 6 repeticiones, como mucho 8, sin llegar a la fatiga muscular, pero que realmente utilices todo el músculo, muchas fibras de ese músculo. Eso va a ayudar a que rehagas esta capacidad del cerebro de conectar con el músculo, va a ayudar a bajar como accede a la glucosa en el músculo, va a ayudar a reducir la insulina, la resistencia a la insulina y básicamente de lo que habla aquí, que si queréis un día lo podemos, cuando sepa más también os lo puedo compartir, es lo más importante es que durante quizás 6, 12 semanas tienes que como aprender a hacer los movimientos sin pesos extras, ¿sí? O con muy poquito peso. Y a medida que vamos haciendo los movimientos de forma segura, entonces vamos añadiendo más peso y que no hace falta ir, si tienes acceso a algún entrenador o a un gimnasio donde te puedan decir cómo trabajar, perfecto, pero que si no, hay algunos autores que son como muy especializados en decir cómo hacer las cosas y que puedes empezar desde casa, ¿sí? Como a mí me gusta mucho esta idea de poder empezar con los objetos que tenemos en casa, empezando a hacer ejercicios de más y más fuerza, en las que notemos que el músculo se activa de forma masiva. Vamos a hacer pocas repeticiones, habíamos dicho esto, 6, 8 repeticiones y eso varias series, ¿sí? Pero no grandes series, porque habla de los otros ejercicios, los de cardio, los de caminar, hacer bicicleta, nadar, eso es interesante porque a nivel mental nos van muy bien, no quiere decir que no los hagamos. Solo que ese tipo de ejercicio no nos va a ayudar a cambiar o a lidiar con el estrés o con los cambios que están sucediendo en nuestro cuerpo, ¿sí? Y me doy cuenta de que mucho más no sé. Es como, hasta aquí puedo leer, señoras. Si a medida que vaya aprendiendo más y sabiendo más, os lo compartiré porque realmente me ha ayudado mucho preparar esta clase para estudiar. 2 cositas más que quiero compartir. Bueno, a ella dice que si solo pudiera, además del omega 3 que hemos comentado, ¿sí? Si solo pudiese dar algo como un suplemento el más importante, ella dijo que era la creatina, porque la creatina son unos aminoácidos que ayudan a fabricar músculo, además de tienen como unos beneficios cognitivos, ¿sí? Y la creatina básicamente es diaria, de 3 a 5 gramos, ¿sí? Entonces es como, si de algo te puedes salir con de esta charla es, voy a investigar esto de la creatina si no me la estoy tomando, y que si vas a hacer ejercicio, que tomes un poquito de proteína antes, como 5 gramos de proteína de buena calidad, que puede ser una cucharada de crema de maní, de cacahuete, puede ser almendras, pueden ser 2 huevos, lo que tú quieras, pero que
tomemos un poquito de proteína antes de empezar a hacer algo que nos suponga esfuerzo físico. Relaciones, bueno, esto lo quería añadir porque es importantísimo para nuestra salud en general, como cuidar nuestras relaciones, tanto como con nosotras como con todo, como con las demás personas, pero también con nosotras. Una forma de mejorar la relación que tengo conmigo, aunque sea muy básico, a lo mejor es la gratitud, el poder agradecer cosas cada día, tomar un momento para agradecer. Y aquí se me había ocurrido una locura, bueno, una locura, una cosa que dijeron, que hicieron una vez en un taller que me gustó, que es, ¿qué te parece si, quizás ahora ya es muy tarde para pantallas, pero qué te parecería si mañana, si ahora es muy tarde, piensas en una persona a la que hace días que no le has dicho nada y le escribes un mensaje de agradecimiento? ¿Sí? Conectar con una persona antes de mañana al mediodía y darle las gracias por algo que ha hecho, por simplemente que piensas en ella, como, ay, estimulemos esta capacidad que tenemos de agradecernos y conectar con nosotras y con las amistades. Y ya está, y con esto, bueno, hay ya más cositas para hablar, pero con esto acabaría la charla de hoy. Tiempo de preguntas, si os parece bien. Dejo de compartir. Volvemos a estar aquí. Y nada, si tenéis alguna pregunta, comentario, Sí, el calor corporal, ¿a qué temperatura tiene que estar? Porque yo me doy cuenta que mi temperatura siempre ha sido baja, 35,5, 36. Y he escuchado que lo óptimo es estar, pues, 37 para, para el cuerpo cuando tenemos la perimenopausia. Pues tampoco he leído sobre la temperatura. Sí que no sé si alguien tiene más información que yo, pero sí que hay algo como que 37 entiendo yo que es óptimo para cuando hay procesos inflamatorios porque el sistema inmune va a trabajar mejor, pero creo que 37 se considera febrícula Vale, y vale. entonces como que sí, Bueno, pues 36,5, supongo, porque yo normalmente estoy más baja. pues Sí, no te lo sé decir, lo puedo investigar y mirar. vale, de acuerdo. Gracias. De nada, ¿no? Sí, Angélica. Bueno, gracias a ti también por compartirnos este conocimiento, ¿no? Que es, como tú dices, una manera de seguir aprendiendo juntas. Muchas gracias por compartirlo hoy y por el esfuerzo de organizarlo. En cuanto a lo de la terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Que has mencionado al principio, no sé si Stacy Sims dice algo de esto al respecto. Mm, no sé, qué es un poco lo que recomienda. Claro, esta mujer no se opone a esta terapia, pero dice que sería como, bueno, lo que dice la ciencia, básicamente lo que he leído que dice la ciencia es que la terapia hormonal sustitutiva puede funcionar más o menos 5 años. Después de esos 5 años, todo, podría ser demasiado arriesgado. Entonces, se han dado casos de que podría mejorar en algunos casos como cáncer de colon, pero que puede empeorar en otros tipos de cánceres, por eso también tiene más riesgo. Entonces, em, para lo más importante, o sea, quizás lo más peligroso del momento de la menopausia es las disfunciones vasomotoras. Eso es lo más peligroso, porque tiene que ver con, bueno, lo que han visto es que tras la menopausia las mujeres
tenemos más riesgo de enfermedades cardíacas coronarias y que la terapia hormonal sustitutiva no para nada ayuda en este tipo de disfunciones cardíacas, sino todo lo contrario, le genera más riesgo. Entonces, si lo más peligroso de del proceso menopáusico es enfermedades cardíacas y esta terapia no ayuda, claro, es como, bueno, entonces veamos a ver qué podemos hacer que no sea con terapia hormonal sustitutiva. O esperemos a ver si durante los próximos años como se va encontrando como más evidencia para que sea más segura. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo. No sé si te está respondiendo suficientemente o no, pero sí que también es verdad que hay autores que dicen que cuanto antes te empiece la terapia hormonal, que no lleguen a los 10 años o que entre los 6 y los 10 años ya no es tan aconsejable desde tu último sangrado, ¿no? Desde como estar en esos primeros 5 años es cuando pareciera que iría mejor, para que no sea tan disruptivo el de repente no tener estrógenos a tener estrógenos. Bueno, ahí queda. Más preguntitas, a ver si estas me las sé. Lau, sí. Sí, yo era a propósito del tema de la proteína, porque a mí, por ejemplo, mi entrenador siempre me dice que la cantidad de proteína que tengo que tomar que es el doble del peso que yo tengo. Es saber si eso es así. O sea, si yo peso X, Dos, tengo que dos tomar cada gramos, día el doble dos en gramos. gramos, 2 gramos por kilo, sí. Vale, esto es así. Y luego con la Podría creatina oscilar, tengo también la podría misma. oscilar, depende de tu actividad física. Podría oscilar, depende de tu actividad física. Seguro que Yolanda sabe más que yo sobre esto, pero está alrededor de los 2 gramos, ¿sí? Vale. Por peso Y luego el Dos, tema de. del día. 2 gramos es ideal, pero si haces 1,5 gramos, también. Pero bueno, tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, haciendo una media, 100 gramos de carne no son 100 gramos de proteína, es un 20%. Claro. ¿Entiendes? Más o menos. 2 huevos tienen 13 gramos de proteína. Entonces, por ejemplo, si yo calculo para no llegar a 2 gramos de proteína por kilo de peso, está muy bien, pero con 1,5 para empezar también, porque es que es mucha proteína y no todo el mundo lo consigue así, a no ser que te tomes un batido de proteico, ¿no? Que te pones ahí Claro, esa café. era también la pregunta, si combinar la alimentación con los batidos, porque yo lo estuve haciendo un tiempo, pero también como voy tan desinformada, no sabía si esto estaba bien o Claro, no. que depende de la cantidad de proteína que comas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no tomo batidos, tampoco he calculado así al peso cuánta proteína como, pero como bastante proteína y supongo que estaré sobre 1,5 gramos por kilo de peso, que ya está bien para crear musculatura. ¿No? Pero bueno, si vas a 2 es perfecto, perfecto. Vale. Claro. Mucho más de 2 Y si no tienes luego, problema, no. vale. Y luego la otra duda era lo del tema de la creatina, porque yo he oído muchas opiniones diversas sobre tomarla siempre después de hacer ejercicio, el tema del descanso, si puedes descansar varios meses por el tema de que puede ocasionar cálculos en el riñón. Entonces, pues también tengo ahí esa duda porque no sé. Y luego también por peso, ¿no? Que dependiendo del peso que tienes, se toma más cantidad, más gramos o menos gramos. Ha dicho Cristina hasta 5 gramos. Entonces yo no sé si yo me tomo 2 o 3 y hay días que no tomo porque no sé si me puedo pasar, Ella propone entre 3 y 5 y lo tiene muy claro. No en base al independientemente del peso. peso que tú tengas. No, no, Vale. en base al ejercicio físico que estés haciendo. Ah, vale. Sí. Y, y dice que no es tan importante si la tomas antes o después, no es tan importante. Sí que la proteína, un poquito de proteína, hasta 15 gramos antes. Y Ok. después ya vas a tomar un desayuno o lo que sea con la proteína. Entonces, claro, por ejemplo, yo que no soy vegana, pero casi, yo si no es con polvos, yo no voy, no llego a la proteína. O bueno, me hincho como un cacahuete. Porque, claro, entonces creo que
proteína de buena calidad de guisante o de lo que sea, a mí me resuelve un montón. Pongo una cuchara en donde sea y... Pero bueno, ahí está, estamos, yo estoy explorando también, ¿eh? No, solo digo lo que ella dice y, a ver, ah, Los papers dicen que se tiene que tomar 1 gramo de proteína por kilo de peso, pero a nivel de media, con 5 gramos es perfecto, porque al final, aunque peses más, a ver, si pesas 100 kilos, pues no, pero 60, 70 kilos con 5 gramos ya hay más que de sobra. Y sí que no importa el momento del día, cuando te acuerdes, pero tomarlo. Y sí que si te tomas un día sí, uno no, otro sí, no sé qué, eso no te hace nada. Porque ¿cómo actúa la creatina? La creatina te hace efecto cuando has tomado 3 días. O sea, te tomas un lunes, el lunes no notas el efecto, ni el martes, el miércoles te empieza a hacer el efecto. Miércoles, jueves. Tienes que hacerlo seguido, porque si tú, por ejemplo, dices, bueno, me tomo de lunes a viernes, descanso el fin de semana, pues no te va a hacer efecto la creatina que tomes el lunes hasta el miércoles, jueves. Sí que hay gente que dice que puedes tomarlo siempre sin hacer ningún descanso, pero yo te recomendaría que tomaras 3, 4 meses, descansas un mes o dos y vuelves a tomarla. Pero no de decir, ahora el viernes no me lo tomo, el lunes no me lo tomo. A ver, si un día se te ha olvidado, no pasa nada, ¿no? Pero para optimizar el efecto de la creatina, que aparte de la creación de músculo es súper importante a nivel cognitivo, por ejemplo, la gente mayor que tiene olvidos y cosas de memoria, problemas de neuropatía, de Alzheimer, de Parkinson, pues es muy buena la creatina. Aparte de que también les ayuda con la sarcopenia que acostumbran a tener. qué bien, gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Yolanda. Por cierto, y un saludo que nos conocemos y es que siempre me olvido de saludarla. Muy bien. Y Thais, ¿quieres hacer tu pregunta? ¿O Hola, quieres que sí, con yo he esto llegado lo tarde, lo dejamos? siento. Pero yo tengo taquicardias desde hace taquicardias o arritmias y iba al médico a ver qué me pasaba porque nunca había tenido y luego investigando vi que tenía que ver con la menopausia, pero yo lo investigué porque en el médico no me decían nada. O sea, y ahora oyendo de ti que decías que puede haber problemas cardiovasculares, ¿no? Con el tema, pues me he espantado un poco porque digo, no sé si es normal o no, pero de vez en cuando me vienen estas arritmias que me espantan y que a veces duran un buen rato. ¿Y No sé cómo si notas que son arritmias porque hay cambio en el ritmo o notas que es más rápido o notas como pulsación? como, sí, sí, como de repente se para y se vuelve a... No lo sé explicar muy bien porque simplemente no sé si es una taquicardia, porque no es que note que todo el rato está latiendo más rápido, sino que va cambiando el ritmo, ¿no? Y me quedo ahí como, uy, tengo que parar un momento y casi siempre es cuando me tumbo en la cama. Pero a veces no, a veces estoy sentada, o cuando descanso, ¿no? Un momento y pum, pasa eso. Mm, Pues yo creo que lo primero que pediría al médico es hacerme un electromiograma Sí, como para ver realmente cómo es el ritmo y sí, eso lo he mirar. hecho, pero no ven nada raro, porque cuando voy, pues no Ah, tengo, claro, no tengo nada, ¿no? Es de vez en cuando que me pasa y cuando voy al médico me hacen el electrocardiograma y me dicen, pero está todo bien. y ahí no pasa nada. Vale. Pero pensaba, no, era porque he leído que tiene que ver con los cambios hormonales, entonces, Sí, 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 sí. Bueno, eso es lo que contábamos al principio, sí, que tiene que ver con la serotonina no. y también tiene que ver con diferentes cambios que ahora mismo me doy cuenta que no te lo sé resumir bien, pero sí que la, o sea, una de las cosas más interesantes de estudiar en la menopausia y en la perimenopausia es lo que sucede a nivel cardíaco. Pero me lo apunto como para seguir investigando y
Si encuentro cosas interesantes os las comparto, ¿vale? No sé si tú, Yolanda, tienes algo para compartir. La voz de la sabiduría aquí. No, sí que es verdad que hay más riesgo de problemas cardíacos, pero tampoco sé bien el motivo, ni cómo, ni nada. Lo que sí que has dicho referente a, que ahora me he acordado, de que hay pocos estudios en mujeres sobre el efecto del ejercicio físico. Hay pocos estudios en mujeres del efecto del ejercicio físico, pero de enfermedades, de medicamentos, porque las dosis que necesitamos las mujeres que no sean óptimas son muy diferentes a las de los hombres, y todos los estudios se han hecho en hombres. El otro día, hace poco, escuché un podcast que hablaba de todo esto, una doctora que quedé alucinada, ¿no? Que no solo o sea, era como si no existiéramos las mujeres. Y ya nada hablar de mujeres en menopausia, claro, que además estamos muy influenciadas en la cantidad de un mismo medicamento, de lo que la dosis en función del ciclo hormonal. Pues cuando estamos en menopausia, pues todavía nos afecta más, ¿no? Entonces, hay muy poquitos estudios. Ahora se empieza a hacer algo, pero poca cosa. Es Todos verdad. todos los papers están basados en estudios o en ratoncitos o en hombres. Bueno, pues gracias a todas por vuestra presencia hoy. Espero que hayáis aprendido algo, que os haya servido. Yo la verdad es que he aprendido un montón preparándolo y me encantará como seguir compartiendo así capítulos de, de cositas espero con un poquito más de rigor, porque me doy cuenta de que tenía algunas lagunas. Y una cosa es como leerlo y otra cosa es explicarlo, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias, muchas gracias, buena nit. Muchas Gracias. gracias. Bona nit. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Ay, a ver. Cris. Molt xau. Records